hasta el micrófono. Vamos a levantar. La caverna es el espacio donde vamos a escuchar. Educación es la base, nunca nos van a parar. Con los libros en la mano, siempre listos para pensar. Aquí se cultiva el valor de cuestionar. No es solo aprender, es aprender a dudar. Sentido crítico lo que nos hace avanzar. Porque pensar por uno mismo es la forma de volar. Bienvenidos a la caverna, el lugar de la verdad, de la verdad, donde la mente se abre y no hay más. Bueno, bienvenidos a la caverna, en la clase de psicología. Vamos a intentar aprovechar un poquito el día y vamos a empezar, por sugerencia de mi querida alumna Mireia, con una técnica. Te lo dejo presentar a ti porque eres la especialista. Nos callamos y nos dejamos llevar por ti, ¿vale? Cuando tú quieras, por favor, Mireia. Vamos a comenzar con una ASMR. Vamos a relajarnos para poder pensar bien. Vamos a cerrar los ojos. Raquel, cierra los ojos. Vamos a inspirar por la nariz y vamos a expirar por la boca. Vamos a hacerlo de nuevo. Pero ¿por qué no cerráis los ojos? Porque como cierro los ojos, de verdad que me clavo el micro. Cristian, te voy a matar. Y ese pendiente. Yo quiero. Vamos a relajar el cuerpo, como si no tuviéramos ningún peso encima. Cuando estemos totalmente relajados, vamos a abrir lentamente los ojos. Listo. Oh, qué maravilla, me gusta mucho. Vamos a empezar con una de estas cada clase de psicología. Ay, pero a ver, es normal también, y tú esto lo has hecho ya con gente, ¿no? Que al No. principio la gente se desconcentra, se ríe, es normal, hasta Sí. que se coge un poquito la práctica. Sí. Bueno, pues vamos a empezar el tema hablando de la relación mente-cuerpo en psicología, que tiene mucho que ver además con esto que acabas de hacer tú ahora. Ya lo traeremos a colisión. Hay conexiones entre la mente y el cuerpo que vamos a utilizar a partir de lo que vamos a empezar a ver ahora, también para nuestras disertaciones en filosofía. En concreto lo vamos a relacionar con el tema de la inteligencia artificial. Cuando se habla tanto de inteligencia artificial, siempre se habla en el terreno de lo cognitivo o lo mental, ¿no? Y se dice que la inteligencia artificial es como el ser humano, o va a llegar a ser como el ser humano, va a tener conciencia propia, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se olvida es que en psicología hay dos partes igualmente importantes: la parte cognitiva, la mental, y la parte física, que no tiene la inteligencia artificial. ¿Estaríamos de acuerdo en que la psicología es el conjunto de las dos partes y cómo afecta la parte mental a lo físico y lo físico a lo mental? ¿Estaríais de acuerdo en eso? Pregunto. ¿Me podríais poner un ejemplo concreto de cómo algo mental puede afectar a lo físico? Que yo creo que eso lo hemos visto ya. Por ejemplo, cuando yo pongo mi ejemplo, cuando yo estoy muy mal o a lo mejor no tengo mi cabeza donde la tengo que estar, a mí me hacen un brote de grano. Uh-huh. Y eso pues es porque en plan o pienso más de la cuenta, o tengo la cabeza en otro sitio, o estoy más estresado o lo que sea, y eso hace que a mí me salgan granos. Vale, o sea que la parte mental puede tener un efecto puramente físico, que además es observable, ¿no?
En el caso de algunos tipos de trastornos en la piel, se dan, ¿no? No sé si la psoriasis, pero alguna gente empieza a sentir picores o le salen ronchas, etcétera, ¿no? Incluso hasta ese nivel, ¿no? ¿Algún otro que hayáis visto que tiene mucho que ver con esa relación entre lo mental y lo físico? Los trastornos alimenticios. Por ejemplo, la anorexia. ¿Mm? Si tú en tu mente piensas que estás de una manera la cual no es cierta, al final acaba repercutiendo en tu físico. Y puedes por ahí incluso sentir asco por algo que es puramente mental, por ejemplo, ante la comida o ante... Bien. O sea que esas conexiones se dan. ¿Algún otro ejemplo muy claro entre esas conexiones entre lo biológico y lo mental? La ansiedad. La ansiedad, ahí quiero aterrizar ahora. Cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de una emoción, de un sentimiento, ¿no? Algo que tiene que ver, están mezcladas las dos cosas, ¿no? Pero ¿cuáles son las manifestaciones físicas de la ansiedad? Por ejemplo, Nos va a ayudar a ver un par de cositas. puede ser mareo. Mareo, Sí. en un caso así extremo, sí. Sí, taquicardia. Aceleración del corazón, ¿no? Sí, puede ser temblor, Sudores. sudores. Sudores, Ujú. ¿qué más? Falta de aire. Respiración acelerada, hiperventilación, falta de aire, Ujú. ¿qué más? Que se te duermen los brazos. A nivel de musculación, ¿qué efecto inmediato tiene la ansiedad? Que muchas veces no nos damos ni cuenta. ¿Cómo reaccionan los músculos ante la ansiedad? A mí se me duermen los brazos. Vale. Y los hormigueos. Se debilita e incluso hasta se tensa. No se debilitan, se tensan. Se tensan. Por eso puede provocar que haya hormigueo o falta de flujo sanguíneo. Es decir, un momentito. Ahora entramos en debate si queréis, pero vamos a ver todos los elementos fisiológicos o biológicos, que es una parte de la psicología que es importante, que tiene la ansiedad. Hemos dicho aceleración cardíaca, ritmo acelerado de la respiración por falta de aire, necesidad de oxígeno, tensión muscular que puede provocar incluso lesiones o, como tú dices, ¿no? Hormigueo. ¿Alguna más que se nos olvide? La fatiga. En algunos casos prolongados puede darse el caso. Y esto significa que ese elemento emocional es negativo, pregunto. Hombre. De modo absoluto, la ansiedad la ponemos en la carpeta de las cosas chungas que tiene el ser humano. Sí. ¿Alguna opinión en contra? Yo tengo una opinión aquí en contra. Aquí estamos solo mirando lo malo de la ansiedad, que es el estado en donde se prolonga. Pero la ansiedad no es más que un estado en el que estamos preparándonos para un peligro. No tiene por qué ser siempre el cuadro más cerrado. Aquí solo depende del contexto en donde andemos y en la situación en la que andemos. Mismamente, la ansiedad en un momento de peligro puede ser beneficiosa. En un momento de peligro, como yo que sé, me viene alguien por detrás, empiezo a correr, empiezo a entrar en un estado de ansiedad y empiezo a hacer adrenalina, haciendo que mejore mi rendimiento para correr. Por cierto, se nos ha olvidado Pero es que- el aumento de la adrenalina, ¿vale? Que eso también es un Pero es efecto que la fisiológico. ansiedad no viene solamente de cuando te van a atracar o cuando vas a sentir que te van a hacer algo. La ansiedad viene de pensamientos que a ti se te meten en la cabeza y eso no para, y eso no para, y eso no para, Vale. y eso no para, y eso hace que te dé Claro, ansiedad. No nos adelantemos. Tenéis la razón los dos. Hay que leer bien un poquito lo de la ansiedad. Primero, antes de dar más turno de palabra, un segundo que yo veo que también interesa y ahora os abro, pero vamos a concretar. La ansiedad. Sentir ansiedad, sentir determinados grados de estrés, sentir tristeza, sentir angustia, sentir todo eso no es malo, son nuestros sentimientos, forman parte de nuestra... La ansiedad no es un sentimiento. Es una emoción. La ansiedad es un trastorno que a ti te lleva ciertos pensamientos que no debes de pensar, porque la ansiedad viene cuando tú tienes un pensamiento metido en la cabeza demasiado malo. Vale. Entonces, eso no es un sentimiento que tú tienes y que tú traes contigo misma, porque hay gente que simplemente no padece de ansiedad. Vale, un segundo. Te voy a poner un ejemplo con la tristeza. ¿La tristeza forma parte de nosotros?
Es un sentimiento, Es no un trastorno. sentimiento. Puede terminar siendo un trastorno, una tristeza. Claro, Prolongada. pero cuando ya es demasiada. Bueno, pues estamos en eso, ¿vale? Pero, O sea, pero por ejemplo, lo que es la. ¿Cómo se llama cuando tiene mucha pena? La depresión no es un sentimiento que venga contigo. a ver, cuando ha dicho el compañero, un segundo, cuando ha dicho el compañero antes que sin la ansiedad responde a una situación de peligro, cuando tú te pones delante de un psicólogo porque tiene un trastorno de ansiedad, lo que te explica es exactamente lo que te ha dicho el compañero. Es decir, ninguno de nosotros estaríamos aquí, me refiero a nuestra especie, si no tenemos esa capacidad de reacción automática ante un peligro. Y normalmente el psicólogo siempre pone el siguiente ejemplo. Se dan los mismos comportamientos físicos como si tuvieran un león que han abierto la puerta de la jaula a 20 metros, ¿vale? Y sabes que prácticamente no tienes tiempo de huir. O sea, eso es la ansiedad. Al final te provoca aumento del ritmo cardíaco preparado para que tu corazón pueda aguantar un sprint de 30 metros y poder salvar la vida. Aumento de la oxigenación. Tu cuerpo necesita el doble de oxígeno para poder escapar o para poder luchar con algo que te pueda matar. Aumento de la adrenalina. Si tu adrenalina no sube, tus músculos no pueden reaccionar a esa velocidad tan enorme en tan poco tiempo, ¿vale? Sin previo calentamiento. Y tensión muscular, preparados para correr, para pegar, para sobrevivir a un intento de asesinato. Sin esas coordenadas físicas que tiene nuestro cuerpo, nosotros hubiéramos perecido, como individuos y como especie. Por tanto, la ansiedad, lo primero que hay que desmitificar es que no es mala en sí, sino es un efecto que tiene nuestro cuerpo ante un peligro. Y ahora vamos a la parte que decía Raquel. Si no hay león, ¿qué pasa? Porque es que, vamos a ver, la ansiedad es lo que significa es que el león te lo estás imaginando tú. Exacto. Es que no hay león, entonces la ansiedad sí es malo, te estás creando pensamientos malos tú solos. Claro. Exactamente, esa es la segunda parte. El peligro te lo estás creando tú. Pero entiendes un poquito que hay que saber que eso está en nuestro esquema biológico y que eso tiene un sentido cuando hay un peligro real. Pero cuando el peligro lo está experimentando y no es real sino mental, es donde tenemos el problema. Es como la alarma que suena sin haber peligro. Correcto. Es decir, cuando tú dices, bueno, voy a morir, me va a pasar algo que impida que yo sobreviva o siga siendo una persona que se desarrolla perfectamente porque suspenda este examen final, no. Pero tú lo experimentas como si. No es el problema no es que lo experimentas con un examen final, aunque no vayas a tener que repetir, imaginaos, ¿no? Que se produce mucha ansiedad. No vas a conseguir la nota necesaria para la carrera que quieres, no. O sea, y que eso, sino que tú lo experimentas como un león, es decir, eso es, yo he fracasado en la vida, yo no voy a hacer medicina, yo no voy a hacer. Y eso sí es el león inventado, ¿entendéis? Y por eso todo eso se pone en marcha. Y si eso no se para, pues evidentemente tiene unas consecuencias, ¿vale? Vamos a ver un par de cosillas de consecuencias físicas que puede traer una ansiedad sin afrontarla, sin un afrontamiento correcto. ¿Alguna situación física de las más frecuentes? No hace falta rayarse mucho. De las más frecuentes, por ejemplo, con ansiedad y depresión, una de las cosas que suele pasar es que la gente se agota, como tienes menos energía, tienes menos ganas de hacer las cosas y al mismo tiempo es como hay gente que si es demasiado grave se ya queda hasta en la cama todo el día. Vale, bueno, eso sería ya más en el espectro de la depresión. Pero el agotamiento físico, si la ansiedad produce esa tensión muscular, la adrenalina, no sé cuánto, es lógico que haya menos energía. Vale. Otra cosa mucho más frecuente que se da también en la... Sí, esto por lo menos puede ocurrir también en casos de si hay alguna enfermedad subyacente o propiamente puede incluso generar enfermedades subyacentes físicas, como puede ser síndrome de intestino irritable. Eso le pasa a bastantes personas que padecen ansiedad durante un tiempo prolongado. Sin llegar a eso, que se ha demostrado que quitando el elemento que distorsiona mentalmente mejora el colon irritable, es lo que tú te referías, sí, que tiene un efecto también muy conectado con las cuestiones mentales. Hay una cosa muy simple.
Ya. O sea, ¿dónde ataca? ¿Cuáles son las dolencias? No enfermedades todavía, pero ¿cuáles son las dolencias que pueden tener una raíz en procesos de estrés y ansiedad? ¿Cuáles son las partes del cuerpo por las que tú vas al médico? Para entendernos, para centrarnos solamente en lo biológico, ¿vale? Supongo que el corazón y el estómago, los dos principales. Vale. Cuando hay un ataque de pánico, casi todos los pacientes confunden el ataque de pánico con un infarto. Pero es que tiene mucho sentido. Es que te Porque empieza a doler además el brazo. tú crees que vas a morir, de hecho. O sea, en un ataque de pánico crees que vas a morir. Tú- Tienes el corazón, la garganta y a ti te está doliendo un brazo y te están quedando los brazos y la boca dormida. De hecho, Por el tanto- psicólogo te lo explica igual. Te dice que el ataque de pánico y el infarto es muy. Los síntomas son muy parecidos. Por tanto, tema cardíaco, mucha gente va al médico diciendo yo esto, bueno, quizás menos frecuente pero bueno, puede ir a un médico para decir cúreme algo que tengo en el corazón porque a mí se me acelera y pensar que es una arritmia. La arritmia es una enfermedad, cuidado, eso no tiene nada que ver la arritmia con el tema de ansiedad. Segundo, el estómago, montones de veces, sobre todo a vuestra edad, hay gente que va al especialista incluso de estómago y terminan haciéndole una exploración porque casi el paciente dice no, yo tengo algo, porque yo vomito la comida, porque yo no me sientan bien las digestiones, porque yo tengo, ¿sabes? Tengo un montón de gases, digestiones pesadas, etcétera. Y resulta que después del análisis médico no tiene nada. No tienes un cáncer de estómago, no tienes una úlcera siquiera. Hombre, si sigues tensionando puede provocar una úlcera. Porque cuando dijimos que los músculos se tensan para salir corriendo, que biológicamente en psicología evolutiva es lo que nos salva de un peligro, también se tensan los músculos del estómago. A veces la comida no pasa, ni se digiere igual porque estás tensionado. Lo que pasa es que tú no te das cuenta. Tú vas al efecto físico, que es el estómago. Y otra, en donde alguna gente se está poniendo las botas con razón, me refiero en atención médica, que es ¿qué otro sitio que tiene que ver con los efectos físicos de la ansiedad tiene mucho, vamos, hay un negocio, vamos, sobre el tema. Hemos dicho respiración, corazón, tensión muscular, otro de los más frecuentes, además del estómago. A ver, también en el cerebro y también con los dolores de cabeza, ¿no? Bueno, Cuando se dolor- siente tan llega otra cosa. puede ser que a alguna gente le puede generar dolor de cabeza, incluso alguien ha dicho en casos extremos mareo, pero no, es mucho más. En la pérdida de peso, Es que se pueden dar las dos cosas, o pérdida o aumento de peso. También Pero no, es algo todavía más frecuente, mucho más frecuente. al generarse tensión muscular, eso lo que hace es de que hagan contracturas y tengas que ir a un fisioterapia. Correcto. ¿Por qué los fisioterapeutas están que no dan abasto? Porque normalmente la gente va muy acelerada, muy estresada, no resuelve determinados conflictos, tiene ansiedad continua. ¿Y dónde se refleja eso? Además de en el estómago, en muchos casos en el estómago. La otra parte es la muscular. Espalda, hay gente que va a problemas de espalda porque cree que tiene un hueso mal y no, lo que tiene es una contractura muscular. Si te tensa y eso no lo resuelve, terminas pagando a un fisioterapeuta. Lo que ha hecho Mireia, y esa es la conexión que quería hacer hoy al principio, que es esa técnica de relajación que nos hemos reído y tal, porque también es normal porque no estamos acostumbrados, pero que me gustaría que lo tuviéramos en cuenta. Lo vamos a conectar con lo que se llama la campana de... trastora, ¿no? No, la campana de efectos ahora no me sale el nombre, de efectos de la ansiedad. Tiene esta forma, porque alguien lo ha dicho por aquí, cuando uno llega a tener el máximo de ansiedad, que se llama ataque de pánico, uno cree literalmente que se le va a parar el corazón, ¿de acuerdo? El ataque de pánico ya no sirve para huir, te paraliza, ¿de acuerdo? Que es lo contrario. Entonces, ¿cómo se trabaja un poco la ansiedad, al menos en elementos físicos, ¿no? Primero, nadie se muere por ansiedad, aunque crea que te va a dar un ataque de pánico,
porque tiene un punto muy alto, eso es lo que comentaba del efecto campana, llega hasta el máximo y después baja. Y baja siempre. ¿Vale? Este es el truco. La gente que controla la ansiedad es porque sabe que está muy mal, pero sabe que va a bajar. No huye de la ansiedad. Esto me lo explicó además muy bien una psicóloga amiga mía, que es muy buena pedagoga en este terreno. Nunca vas a estar en ese nivel siempre o mucho tiempo, sino que baja. Como tú intentes huir de la ansiedad, te ocurre lo contrario. Nadie se ha quedado dormido y se ha despertado a las 4 de la mañana y ahora dice, yo me tengo que levantar temprano, tengo que dormir. Cuanto más dices tengo que dormir, menos sueño tienes. Claro, menos se duerme. Claro. Me pasa sobre todo recientemente, porque es como, volviendo a Semana Santa, ha pasado en demasiado personal, pero volviendo a Semana Santa he dicho, vale, he estado despierto por la madrugada hasta las 2 de la madrugada, voy a intentar dormirme una hora decente. Y al final me ha pasado, tengo que despertarme temprano porque tengo que ir aquí a las 8 y al final me quedé como hora y media ahí tumbado sin poder dormirme. Vale, ese ejemplo, como cualquier otro relacionado con esto, significa que si tú intentas luchar contra la ansiedad o la falta de sueño, lo que consigo es el efecto contrario. Yo por ejemplo, muchas veces lo que hago es levantarme y me pongo a trabajar. Es decir, no me apetece, pero tampoco sé que voy a dormir y me entra sueño. No sé si me explico. En el momento que ya pierdo de vista lo del sueño, termino entrándome sueño y durmiendo. En la ansiedad es muy parecido. ¿Cómo se acelera la bajada? Porque digo que esto siempre es así, ¿de acuerdo? Si alguien tiene alguna vez un ataque de ansiedad, que se recuerde esta clase de psicología. Nadie muere, a pesar de la situación de tensión, por un ataque de ansiedad. Nunca, porque la ansiedad pasa. Tiene un momento más álgido, que crees que te vas a morir, y después va bajando. ¿Cómo se acelera para que eso baje más rápido y dure menos? Con lo que acaba de hacer Mireia ahora. En el momento en que tú ves que eso está empezando, tú dices, bueno, esto es lo que hay y ahora voy a poner la mente en blanco, voy a intentar respirar profundamente, que es algo físico, y ahora me olvido de todo y por tanto, Raquel, de la idea que tienes en la cabeza que te está provocando la ansiedad, ¿vale? Para que ese principio de la ansiedad pueda bajar y conseguir estar más relajado. El que domina esa técnica y lo hace, además, al principio cuesta más trabajo, ¿vale? Yo lo he intentado y a mí me costaba al principio un poco. Pero después, en 5 minutos, la gente tiene la capacidad de decir, bueno, ya está. 3 respiraciones, no sé cuánto, te pones los cascos, lo que tú, la técnica que tú utilices y la campana, en vez de ser así, es así. ¿Vale? Se pasó. Entonces, por eso nos hemos reído, pero no es ninguna tontería. Eso funciona en estos casos. Hay que acudir a dónde está el peligro, Raquel, porque claro, esto, digamos, es tratar los síntomas, tratar que la ansiedad pase pronto. Pero si tu problema es que tu autoestima está en función de una nota de un examen, ¿vale? O de una nota de selectividad, hay que tratar ese tema, ¿vale? Porque tu autoestima es mucho más que la nota de selectividad, es mucho más que saque el bachillerato o no saque el bachillerato. Tú vales mucho más que eso. Eso es lo que está aquí. Ese es el león que hay que desmontar, ¿de acuerdo? O que te va a dejar un tío y ya tu vida te deja el tío que más enamorado está o el tío o la tía que está más enamorada y tu vida ya no va a tener sentido. El día después va a ser un caos. Y es que lo vive como si fuera la muerte en tu vida, ¿de acuerdo? Y no va a pasar. Eso lo estamos inventando. Pero como lo creemos, nos produce todos estos efectos físicos. Entonces, claro, el objetivo es acudir a la mente, a la parte cognitiva, para que no tenga esos efectos. Otra cosa es que en un momento de la ansiedad, cuando te ha venido, tú no vas a hacer terapia, no tienes al psicólogo a mano. Entonces lo que tienes que hacer es esa técnica, es decir, esto va a pasar, esto es muy humano, sin esto no sobreviviríamos, lo que pasa es que estoy experimentando la misma situación que si tuviera el león delante. Entonces voy a respirar porque esto va a pasar. Cuanto más técnicas de este tipo controlemos, más rápido la campana, en vez de ser más pronunciada, termina pasando a mucha más velocidad. Psicología, conexión entre lo biológico, muy importante, y el pensamiento. Y una reflexión final que la retomaremos en la siguiente clase un poquito, ¿no? En relación a esto. Como está tan de moda el tema de la inteligencia artificial no puede sentir. Fundamentalmente, señores, dejo ahí la reflexión para que la pensemos y la traigamos en la próxima clase de psicología.
sobre todo, no puede sentir porque no tiene cuerpo. Nosotros tenemos cuerpo y el cuerpo es muy importante. Es nuestra forma de conectarnos con el mundo. No tenemos una mente, como decía Descartes, la mente aislada. No. Es que el ser humano se caracteriza por esa mezcla entre sentidos, de ahí viene la palabra sentimientos, y cognición. Vamos a darle a la inteligencia artificial la parte buena que tiene: memoria y capacidad de aprendizaje sobre lo que nosotros les metemos, ¿vale? Y mucho más rápida que nosotros. Pero en todo caso estaría en la parte de la cognición. La parte para que hubiera algo parecido a un ser humano, tendríamos que poner inteligencia artificial en un cuerpo biológico. Dejo ahí, pues esas son las líneas de investigación que hay ahora mismo, ¿vale? Por supuesto, ahora mismo hay líneas de investigación, eso no se va a llegar, ¿no? Pero si se llega, esa sería la idea, para que veamos las conexiones que hay entre sentidos, nuestro cuerpo y nuestra mente. Ahí es donde está el quick, un poquito de la cuestión. Lo dejamos ahí, le da un par de vueltas y el próximo día seguimos hablando de esto y recordarme, como está grabado, me lo recuerdo yo a mí mismo. Vamos a hablar tenemos que meter aquí, la medida de lo posible, las distorsiones cognitivas. ¿Os suena ese término? ¿Lo hemos hablado, lo hemos trabajado? ¿Las vimos todas? Creo que sí. Bueno, pues traemos alguna que nos provoque esas situaciones, ¿no? ¿Ya ha tocado? Vale. ¿Alguna pregunta, alguna línea que os gustaría ver a partir de aquí con esto de la psicología cognitivo-conductual? ¿Alguna cosita? Bueno, ¿tú has terminado ya de hacer lo que querías? Vale. Bueno, pues cerramos y metes... buenas, hola, ¿qué tal? Que cerramos, ¿no? Nos despedimos. Mireia, me ha gustado mucho. Lo hacemos más veces. Yo sé que al principio no te dé coraje que la gente se ría, porque me lo explicaron también. Cuando lo hacen en grupo hay gente que no... Pero si lo hacemos un poquito, todos los días, Sí. pero hay que aprender a cerrar los ojos, seguirle un poco las pautas. Que han sido 3 minutos, no han sido más, ¿eh? ¿Vale? Muchas gracias, Mireia. Adiós. No la pueden frenar, unidos somos más, juntos vamos a luchar. No hay muro que detenga a quien quiere progresar. El conocimiento es el arma para despertar, la caverna es el camino para el mundo transformar.